Entonces, al decir, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Pues está diciendo, Dios, ese verbo que vino a nosotros, ese Jesucristo que vino a nosotros, era Dios mismo. Y ahí se cumple lo que el ángel le dijo, ¿no? Ahí llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Ese verbo realmente, por eso Juan dice, y vimos su gloria. Entonces, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en ese solo verso, Juan está destruyendo el gnosticismo, Juan está destruyendo el arrianismo y Juan está destruyendo la doctrina de Cerinto. ¿Sí? Aclaro que Arrio todavía no existía en ese tiempo. Arrio vino por el año 150. Bueno, quizá Arrio, así se llamaba un obispo, Arrio, que fue el que empezó a introducir, muy semejante a Cerinto, la doctrina de que Jesús no era Dios, sino que Jesús era alguien inferior a Dios. Entonces él empezó, podríamos decir que Arrio es el padre de los testigos de Jehová en cuanto a doctrina. Pero tuvo tal impacto Arrio que empezó a convencer a muchos obispos cristianos. ¿Sí? Acordémonos que en la antigüedad a los encargados de las iglesias se les llamaba obispos. Entonces convenció a varios y esa doctrina empezaba a crecer. Entonces empezó a generarse una polémica muy fuerte, a tal grado que se tuvo que convocar un concilio general de todas las iglesias cristianas para llegar a un acuerdo en la doctrina. Y entonces ahí Atanasio se enfrenta con Arrio, ¿verdad? Y Atanasio gana el debate contra Arrio y se declara la doctrina arriana como herejía. ¿Sí? Que ya después, por el año 1800 y cacho, 1840 creo, nace otra vez y resurge con la Watchtower, la torre del vigía de los testigos de Jehová. ¿Sí? Entonces es ahí donde empieza todo. Pero en esos versículos, con solo esos versículos, Juan destruye todo ese detalle. Si nosotros vamos a la Biblia de los testigos de Jehová, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Bueno, el un no existe en el griego, en los manuscritos. Ellos, es una añadidura de ellos para destruir la doctrina de que Cristo es Dios. Entonces, en el griego no existe ese detalle. Bajo la semántica y la sintaxis griega no puede aparecer ese un. Ahora, si ellos mismos se contraponen a sus propias creencias. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Cristo no puede ser Dios porque solo hay un Dios, y es Jehová. ¿De acuerdo? En que no existen tres personas, que solo es uno, Jehová. Entonces, ellos dicen que Jesús es un Dios, pero inferior. Con D minúscula, ¿no? Ajá, inferior a Jehová. Entonces de ahí empiezan a contradecirse ellos mismos, porque en Isaías Dios dice claramente que no hay otro Dios. Ellos dicen, es que Cristo fue un Dios formado por Jehová, Dios que lo creó Jehová y lo creó como Dios. Bueno, pero Isaías dice que Dios no ha creado ningún otro Dios. Y con ese versículo los testigos de Jehová defienden que no hay Trinidad, porque es que no hay otro Dios. Solo hay un Dios y no se ha creado otro Dios. Pero entonces, ¿cómo tú acá escribes que sí hay un Dios inferior a Jehová, pero hay un Dios? Entonces, ellos mismos se están contradiciendo en su doctrina. Entonces, ellos mismos están cayendo en ese error. Y vamos a verlo. Traje ahí un estudio bien completo también acerca de, vamos a desmembrar la doctrina de los testigos, porque es vital, porque es una de las cosas que Juan en el Evangelio quiso desmembrar, ¿no? Y vamos a ver que en el manuscrito que ellos se basan, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que así se llama la versión de la Biblia de los testigos, el texto griego en el que ellos se basan para su Biblia trae muchas diferencias con su traducción, y hay incongruencias entre su texto griego y su traducción.
Entonces ellos están actuando, no la gente que está ahí predicando todo, los que están allá al frente están actuando de muy mala fe para destruir la doctrina cristiana de Cristo Dios. Y lo vamos a ver con total y entera evidencia, ¿no? Cosas que no aparecen en su texto griego, en el manuscrito que ellos agarraron para traducir su versión, no aparecen cosas que ellos ponen en su traducción. Entonces, ¿por qué la pusieron? Ya lo pusieron con alevosía y ventaja. Entonces vamos a ver esos detalles también, ¿no? Bueno. Vamos a orar para iniciar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Eres tan bueno que nos permites reunirnos para venir a estudiar tu palabra, Señor, y venir a aprender más de ti. Señor, es una dicha grande conocerte, Señor. Que hay cosa mejor que conocerte a ti, Señor, y aprender de ti y dejarnos enseñar por ti, Señor. Permite que hoy tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos muestre, nos cambie, nos transforme, Señor. Te pedimos asimismo que perdones nuestros pecados, Señor, porque hemos cometido pecados, Señor. Y te necesitamos, Señor, y necesitamos un arrepentimiento genuino a nosotros. Y te pedimos perdón porque, Señor, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no podremos crecer. Y queremos crecer espiritualmente, Señor. No queremos que nada nos deje enanos espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu gracia maravillosa, ayúdanos. Y ayúdanos a comprender este Evangelio, Señor, con un contenido tan denso, tan rico, tan suculento, Señor, como el Evangelio de Juan. Señor, donde su principal propósito es declarar que Jesús es Dios. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos todo, tu guía todo, Señor, y que esto sea de gran bendición para nosotros. Prepara nuestros corazones para tu palabra, Señor. Haz los corazones blandos de buena tierra, Señor, y que nuestros oídos se hablan totalmente a tu palabra, Señor, y que nuestra mente se absorba, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, entonces ya vimos un poquito, ¿verdad? Y ya vimos también de lo que Jesús, cuando Jesús declaró, vimos varias porciones del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Cuando Jesús declaró, yo y el Padre, uno somos, ¿verdad? ¿Qué pasaba si Jesús hubiera dicho, yo y el Padre somos uno? Como que está hablando que eran dos. Como que eran dos. Francisco. Uno. No, van a cerrar a las 10. No, a las 9. A las 9, allá arriba. Sí. Sí. Entonces, si hubiera dicho somos uno, estaría hablando de dos dioses. Pero dice uno somos, está hablando de un solo Dios, compuesto, representado en más de una persona, ¿no? ¿Qué versículo es ese? Yo y el Padre está en Juan 14. Ahorita te digo por qué no. Está cuando después de que le dice a Felipe, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Ahorita perdí el... Juan 10:30. ¿Sí? Mi Padre y yo somos uno solo. Sí. Mi Padre y yo. La LBLA quizá lo traduce de una manera más explícita. Como les decía, yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Sí? Vimos citas donde los judíos quisieron apedrear a Jesús varias veces por Jesús declarar, ¿verdad?, que era Dios. Cuando lee el libro de Isaías, ¿no? Que dice, esta palabra ya se ha cumplido y todos se asombran. Se asombran.
Por ejemplo, anótalo ahí si lo quieres ver, Juan 10, 31 al 33 y Juan 5, 17 y 18. ¿Verdad? Donde ahí los judíos ahí quisieron matarle. 10, 31 al 33 y ¿cuál más? Juan 10, 31 al 33 y Juan 5, 17 y 18. Okay. Entonces los judíos, cuando ellos quisieron apedrearlo, ¿por qué? Lo vimos, ¿verdad? Que la ley, nadie podía hacerse Dios, ¿no? Declararse Dios, y el que se declarara Dios tenía que morir a pedradas. Entonces, bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Dicen, por ejemplo, leamos Hebreos 1:5. Es como para declararla, o sea, que Jesús es Dios también, ¿no? Como para demostrarlo, ¿no? Sí. Hebreos 1:6, 5, perdón. Hebreos 1:5. ¿Lo leo? Sí. ¿Lo vamos a leer? Sí, ya lo tienen, sí. Está atrás en el Evangelio. Está. ¿De qué? ¿Del Evangelio está más cerca? No, más hacia el otro lado. Perdón. Pues quiero leerlo, que no voy a atrasar. No se preocupen. Estamos para esperarnos y para que todos aprendamos. Más por acá. Menos. Además, por ejemplo. A ver, ¿aquí qué es? Aquí está. Hebreos capítulo 1, verso 5. ¿El verso 5 nada más? Sí. Bueno. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Sí. Vamos a ver después los versículos posteriores a eso, porque también hablan de eso. Pero aquí el escritor de Hebreos está declarando claramente, ¿verdad?, que este personaje, Cristo Jesús, el Hijo, no es un ángel, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, nunca Dios le dijo a un ángel, mi hijo eres tú. Lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es una referencia a los ángeles, y los hijos de Dios vinieron y visitaron a Dios, ¿no? En referencia. Pero no oyes nunca de Dios a un ángel decirle mi hijo, ¿sí? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo, ¿sí? Engendrar, fíjense, viene del griego genao, con doble N, genao, que significa procrear, propio del padre pero por extensión de la madre, regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir, ¿verdad? El antiguo credo, ¿verdad?, cita eso, de que el Hijo no fue creado, no creado, engendrado, ¿sí? El Hijo habitó por la eternidad en el seno del Padre, fue engendrado en la eternidad, ¿sí? No creado, sino engendrado. En la eternidad, ¿verdad? Sí. Y esto es algo que anteriormente manejaban los testigos, decían que Jesús realmente había sido un ángel. Bueno, queda claro por Hebreos que no es un ángel, porque a ninguno de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú. Pero ahora sí, el escritor de Hebreos quiere dejar aún más claro esto, ¿verdad? Y continuamos, Hebreos 1:6. El escritor de Hebreos quiere dejar claro que no es un ángel, Cristo, ¿verdad? Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
Y otra vez dice, ¿verdad? Cuando adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, cuando introduce a Cristo en esta tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Acaso Dios deja que otro ser sea adorado? No. Esa precisamente fue la caída de Satanás, que él quiso adoración también. Y así queda perfecto citar la tentación de Jesús en el desierto, cuando Satanás lo tentó por tercera vez, ¿verdad? Mateo 4, versos 8 al 11. Mateo 4, versos 8 al 11. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: adoren a Dios y obedezcanle solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Ahí está. Entonces fíjense, aquí hay dos cosas bien fuertes. Una, queda claro que el mismo Jesús dice la adoración solo es a Dios. ¿Sí? Entonces habría una contradicción entre Hebreos y lo que dice Jesús, a menos que Jesús mismo sea Dios. ¿No? Si el escritor de Hebreos está diciendo que ese hijo debe ser adorado y Dios mandó que lo adoren todos los ángeles, y la adoración es única y exclusiva de Dios, entonces, ¿por qué Jesús tenía que recibir adoración de los ángeles? Porque Jesús era Dios. ¿Sí? Y más adelante el escritor de Hebreos lo va a pensar, ¿verdad? Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Sí, fíjense lo que dice del Hijo. ¿Quién dice? Más del Hijo dice. ¿Quién es el que dice? Dios. Porque más adelante está en el verso 7, verso 6, verso 5, ¿verdad? Y desde el 1 Dios, está hablando Dios. Y dice, más del Hijo dice, tu trono, ¿o qué? Oh Dios. Por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjense qué dice Dios mismo del Hijo. O sea, del Hijo dice tu trono, oh Dios. El mismo Padre está reconociendo al Hijo como Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino, ¿verdad? Yo no lo tengo así. ¿Cómo lo tienes? Dice, pero cuando habla de su Hijo, Dios dice: tu reinado durará para siempre y usarás tu poder en favor de la justicia. Ese es el hecho. ¿Qué versión es esa? Biblia para todos, lenguaje. Bueno, no, ahí en el griego, fíjense, en el griego, ahorita, permítanme. También cuando nace, dice, y tu trono será para siempre, como dice ahí. ¿La tuya dice, oh Dios? Sí, dice, pero cuando está el nacimiento de Jesús, dice, su trono será para siempre, y entonces dice, no es tuyo, ¿no? Dice, tu reinado durará para siempre y usarás tu poder en favor de la justicia. Y cuando nace, también dice, y su trono será para siempre. Hay una parte donde su nacimiento. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sí? Pero aquí el escritor de Hebreos sí utiliza en el Western Hall, en el manuscrito en Skinny, en el manuscrito de
En 4 manuscritos que hay por ahí, sí está la palabra teos ahí. Entonces ahí esta versión lo está traduciendo equivocadamente. Tengo aquí algunas versiones, se los voy a leer ahí. La NTV, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con centro de justicia, ¿verdad? La palabra de Dios para todos dice, pero de su Hijo dice: tu trono, oh Dios, seguirá por siempre. Gobernarás en tu reino con justicia. La Peshitta, mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno. Centro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sí? La Reina Valera 1865, mas al Hijo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Entonces vemos que las versiones anteriores, ¿verdad?, están traduciendo Dios realmente, porque en el manuscrito está teos en inglés, en griego. Entonces se tiene que traducir como Dios. Y ahí sí lo está traduciendo más mal esa versión de la Biblia, ¿no? Entonces queda claro que el mismo Padre está reconociendo al Hijo como Dios. ¿Sí? Y si leemos el versículo 9, por favor, Hebreos 1:9. Te complaces en lo bueno y rechazas la injusticia. Yo te declaro mi rey favorito y el rey más feliz de la tierra. Hebreos 1:9. Sí, está muy mal esa versión, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hebreos 1:9, ¿qué dice por ahí, por favor? Aquí dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Entonces veamos esa comparación, cómo el Padre declara al Hijo Dios, y luego dice que Dios lo ungió a Cristo. Entonces, aquí en Hebreos está la doctrina de la Trinidad también. ¿Sí? Dios declarando al Hijo como Dios y a la vez reconociendo que Dios lo ungió a Cristo. Entonces, es el gran misterio de la Trinidad. Es un gran misterio la Trinidad. Y como les digo, la palabra griega que empleada es teos, la misma que aparece en el verso 1 en Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo, ¿verdad? La palabra ahí para definir Dios es teos, ahí en el verso 1. Entonces, cuando leemos tu trono, oh Dios, también es teos la palabra. ¿Sí? Y es la misma que aparece en Juan 1:1, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con teos, con Dios. Y el verbo era teos, Dios. Entonces, es la misma palabra griega que se está utilizando. Veamos ahora un texto. La teología, ¿no? Sí. Porque es Dios, el estudio de Dios, ¿no? El estudio de Dios. Teos, así es, exacto, muy bien. Teos, Dios, logos, estudio. Sí. Ahora vamos a ver un texto donde David reconoce este mismo detalle. Por ejemplo, vamos a leer Marcos 12, 35 y 36. Marcos 12, 35 al 30. Marcos 12, 35 y 36. Como la ven en ustedes, que no son trabajadores. No le vayas a hacer la petición. Porque la mía está Leo. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sí, fíjense, esta cita de Jesús que Jesús toma está en el Salmo 110:1. Está esa cita donde David habla de este detalle. Jesús le lanza esta pregunta a los maestros de la ley, ¿verdad?
que eran eruditos en el Antiguo Testamento. Ellos enseñaban solo una parte acerca del Mesías, enseñaban que sería un descendiente de David, y esto es cierto, ¿verdad? Pero aquí Jesús los confronta con una pregunta que nadie les había atrevido a preguntarle a los maestros de la ley, ¿sí? Y que ellos mismos le rehuían a esa pregunta, y que ellos mismos le rehuían a estudiar ese detalle. Entonces Jesús los confronta con eso y les dice: ¿cómo David puede llamarle Señor a su propio descendiente? Como María le llama a su Salvador. ¿Como María le llama a su Salvador? Sí. Oye, pero ¿por qué dice descendiente de David? Porque José era familiar de David. José y María venían de la tribu de David, de descendiente de David, venían de la tribu de Judá. Pensé que solo era José, pero no. No, los dos, María. También María, vienen de ahí. Entonces, fíjense que enseñaba que sería descendiente de David, ¿verdad? Pero Jesús los lleva más allá y les lleva a la pregunta que ellos mismos le huían. Mateo 1 te dice la genealogía. De todos, de David hasta... Sí, lo recuerdo, pero creo que nada más encontré José. ¿Nada más José? Sí, no dice María. Es que en Mateo está la de José, creo que es, sí, y en Lucas está la de María, aunque siempre dice José, porque recordemos que en esos tiempos el hombre tenía... La mujer era considerada menos, entonces por eso siempre esta es la descendencia, pero si observan las dos descendencias son diferentes. Una parece que empieza de David hacia José y luego al revés. No, pero en genealogía, estoy hablando de genealogía. No, se desprenden después de David. María se va con otro hijo y José se va con otro hijo. No descienden del mismo hijo. Entonces se separa ahí la genealogía. Entonces son dos genealogías diferentes. Entonces una es la de José, otra es la de María. Ahí es donde se condensa. Esa es una de las que dicen los científicos que es una contradicción de la Biblia. Porque Mateo tiene una genealogía y Lucas tiene otra. Bueno, es que una es la de José y otra es la de María. Entonces ese es el detalle. Entonces les digo, les confronta con esta pregunta, ¿verdad? Dice: ¿cómo puede David llamarle a su propio descendiente Señor? ¿Cuándo David le llamó a su hijo Salomón Señor? A ver, mi señor Salomón, venga para acá, ¿verdad? No. Entonces, es lo que le dice Jesús: ¿cómo pudo llamarle Señor a su propio descendiente? Y no solo esto, sino dice: dijo el Señor a mi Señor. Fíjense las palabras que utiliza ahí Marcos, ¿verdad? Que utiliza ahí Cristo. Dijo Curios a mi Curios. En el griego es Curios, la palabra para Señor es Curios, ¿sí? Y Curios significa supremo en autoridad, controlador, Señor, soberano, ungido. Entonces dijo el Curios a mi Curios. Está utilizando mismo para el mismo. Curios. Escribe C-U-R-I. No, K-U-R-I-O-S. Curios. ¿Y eso es griego? Ese es griego. ¿Y eso en griego significa Señor? Significa supremo en autoridad, controlador, Señor, soberano, ungido, amo, Dios, dueño. O sea, Jesucristo. ¿Dios también significa? O sea que si pasas 10 años, ¿le estoy diciendo Dios? No, lo que pasa es que hoy se ha denigrado mucho esa palabra. Otra palabra, ¿no? Sí, ya el Señor se utiliza como un título de nobleza y de respeto, ¿no? Sí, pero en aquel tiempo el Señor era alguien divino. Por eso había un procesar con la esfinge de César, donde iban los soldados romanos y se acercaban y te decían, di que César es Señor, di que César es Curios. Y los cristianos se negaban a decir que César era Curios. ¿Por qué? Porque al aceptarlo estaban diciendo que era Dios.
Y los romanos los mataban, los atravesaban con una lanza, con una espada, si negaban ese detalle o no confesaban eso. Entonces, ¿cómo los cristianos se oponían a decir a César Curios, pero con Jesús no se oponían a decirle Curios? Entonces aquí lo está confrontando Jesús. Curios, dijo Curios a mi Curios. Vamos a traducirlo así, dijo Dios a mi Dios. ¿Sí? Dijo el amo a mi amo. Entonces esta pregunta demuestra la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, dice, a continuación vemos, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Vamos a la segunda parte de la primera cita, del primer versículo de Juan. Esto implica que es el Logos, lo que hablamos hace un rato. Ha tenido una comunión eterna con Dios. De esto Jesús lo menciona en Juan 17:5. En Juan 17:5 Jesús menciona esa comunión que tenían antes de que todo iniciara. Juan 17:5. Es que yo lo traje en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién? En la Nueva Traducción Viviente. Sí, ahora Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes de que existiera el mundo. Así es. ¿Está bien? Sí. Dice la Nueva Traducción Viviente: ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. Entonces nosotros podemos ver que Jesús hablaba de una comunión anterior a que todo iniciara, ¿verdad? Entonces ahí Jesús está diciendo ese detalle. Entonces cuando decimos el verbo era con Dios, está hablando de esa comunión, ¿verdad? De esa comunión entre ellos. Dice luego, y el verbo era Dios, ¿verdad? Para afirmar esta doctrina que ha sido tan atacada acerca de la divinidad de Jesucristo, porque si la divinidad de Jesucristo se echa a tierra, el cristianismo se echa a tierra, cae todo, no tendríamos opción de salvación. Si Cristo no es divino, entonces, señores, el sacrificio de Cristo no aportó absolutamente nada, porque nadie podía soportar el pecado de la humanidad si no era divino. Entonces sería una falacia que Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros, porque ni un ángel ni un ser humano puede resistir todo el pecado de la humanidad, y por eso Dios mismo tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Oye, el techo hay frío. No es mundial, no es frío, ¿verdad? No, es mundial. Sí, quiero un... ¿Qué está acá? No, acá no. Corintios, antes. Sí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11.
Aquí vi varias versiones, me gustó cómo la traduce la Nueva Traducción Viviente. Hay muchas cosas que me gustan cómo las traduce esta versión, pero aquí me encantó. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptando la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Verdad? Me encantó, vi varias versiones, me encantó cómo lo tradujeron ahí. O sea, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció, y esa fue una verdad, renunció a sus privilegios divinos. No renunció a su divinidad, renunció a sus privilegios divinos. Todo era consensado en la eternidad por los tres. Y él decidió renunciar a ese privilegio. Que tu Biblia dice que se hizo esclavo, que se hizo siervo. Así es. Es que ahí la palabra para siervo es doulos, y doulos generalmente se traduce como esclavo. Aunque también se puede traducir como siervo, pero son excepciones en el griego. Entonces, realmente la traducción literal debería de ser esclavo. Es más, como les he dicho ya en anteriores, la palabra que más define a un cristiano no es hijo de Dios, no es iglesia, no es nacido de nuevo, no es del camino, no es israelita espiritual. La palabra que más define a un cristiano en la Biblia es esclavo. Aparece 185 veces de manera directa y otras 185 veces de manera indirecta para el cristiano. De ahí, hijo de Dios aparece como 10 veces nada más en todo el Nuevo Testamento. Para iglesia aparece otras como 15 o 20 veces. Ustedes, para los del camino, una sola vez. Para nacer de nuevo son como 4 veces. ¿Sí? Entonces ven la abismal diferencia que hay entre las demás palabras para definir a un cristiano y la que más utiliza la Biblia, que es esclavo. Bueno, siervo dice, ¿no? O esclavo dice. Literalmente tiene que ser esclavo, porque utiliza el griego doulos. Es más, cuando Pablo dice, ténganos todos los demás por servidores, hay el griego que utilizan, se me fue ahorita, pero lo enseñé en el anterior grupo que tenía, cuando vimos esa parte. El griego que utilizan, ese griego era para definir a los esclavos en barcos remeros, los que iban en la parte de abajo remando, que era el nivel de esclavitud más bajo y más peligroso que había en todo el mundo. Cuando Pablo está diciendo, ténganos somos por servidores, está diciendo eso, por esclavos, sin derecho absolutamente más que a morir. De hecho, Pablo se describe como un servidor. Me acuerdo de Romanos cuando empieza, dice, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo. Pero no dice esclavo. Es que la Reina traduce siervos, casi la mayoría traducen siervos. ¿Y por qué lo traducen siervo? Bueno, recordémonos que Reina Valera, Casiodoro de Reina, vivió en el año 1500. Y en ese año estaba muy propenso, muy fuerte lo de la esclavitud. Entonces, se puede creer que a lo mejor Reina Valera no quiso traducirlo totalmente. Quiso disminuir ese detalle de esclavitud y le puso la palabra siervo, utilizó la palabra siervo. Pero en la realidad, el doulos generalmente es la palabra griega utilizada para esclavos, porque para siervo hay otra palabra. Pero la que más se utiliza, cuando nosotros vemos a Pablo diciendo soy siervo de Dios, está utilizando doulos.
no la otra palabra griega para definir siervo. Entonces, eso es lo que nos... Entonces, les repito, 185 veces de manera directa y otras tantas de manera indirecta. Estamos hablando casi de 400 veces que la Biblia nos menciona como esclavos de Dios. Para que entendamos, hermanos, el nivel de obediencia que Dios pide de nosotros. Cuando miran a las personas, denominan príncipe de Jehová o princesa de Jehová, y los hace llamar. Porque dice que Dios es un rey, y entonces como tú eres su hijo, tú eres un príncipe. Y como eres su hija, eres una princesa. Por eso el término estaría mal empleado, ¿no? Porque caería en lo que decía Kashmura, ¿no? Sí, es que los Jehová Junior, somos los Jehová Junior. O sea, el término está mal empleado. Y es importante saberlo porque la verdad a veces la gente, en vez de tenerle miedo a Dios, el temor de Dios, ¿verdad? Tiene otro concepto. Se aumenta el, no sé, como, ay, sí quiero, soy hijo de un rey, ¿no? Y merezco esto y esto, ¿no? Hacen un concepto de un Dios bonachón, bien acá, bien a todo dar, bien chido, bien chévere, ¿no? Hasta luego dicen ahí, bien, es que Dios es bien chévere. A predicadores vas a oír decir eso, modernos. Entonces, Dios es bueno, sí es bueno. Y también a veces nos nombra, por ejemplo, Pedro. Por eso digo, Pedro dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Y ahí mismo pueblo adquirido está hablándonos de manera indirecta como esclavos. Porque cuando Pablo dice, bueno, pueblo adquirido es que hubo un Pablo, ¿sí? Entonces, pero nos denomina también como real sacerdocio, o sea, ¿sí? Pero lo que yo le estoy diciendo es que la palabra que más nos define, y por mucho en la Escritura, es esclavo de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Por eso Jesús dijo, el que quiera, y vuelvo a repetir este texto que repito tantas veces, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que topar su cruz y tiene que seguirme. El que quiera salvar su vida, la va a perder, y el que quiera perder su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. ¿Verdad? Entonces ahí vemos la compaginación de todo lo que hablaron los apóstoles con lo que Jesús está diciendo. Por eso es que utilizaron más ese concepto, ese doulos, para definirlo, para que entendamos el nivel de compromiso que tenemos con Dios, que no es nada más de así ay, Dios es buena onda, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Yo profeso a Dios, pero yo hago lo que yo quiera. Como decía por ahí un hermano que una vez predicó hace tiempo, no me acuerdo su nombre, pero él decía, cantamos Jesucristo es mi rey, pero tomamos el concepto rey como como actualmente está, donde la monarquía solo está casi de lujo, pero en realidad quien gobierna es el primer ministro. En Inglaterra la monarquía tiene ciertos derechos, pero quien gobierna realmente es el primer ministro, ¿verdad? Dicen que una vez creo que fue el presidente de España, fue con la reina, ¿verdad? Y le dijo, mire, vengo a que firme esto, y le dijo la reina, ¿y qué pasa si me opongo? Y él le dijo, nada más le recuerdo que yo soy la representación del pueblo, entonces si no lo firman, entonces va a tener problemas. Ok, y lo que, ¿verdad? Entonces así queremos nosotros un rey hoy en día, no como el rey de la antigüedad que era soberano y que hacía lo que quería, sino queremos un rey donde yo le pueda decir, hey Dios, recuerda que yo soy el que mando en mi vida. O sea, tú tienes derechos, pero yo soy el que manda, acuérdate. Entonces, así no es. Y decimos, y entonces cuando cantamos Jesús es mi rey, en el fondo decimos, pero yo soy el primer ministro. Entonces, la Biblia nos quiere dejar bien claro que no es así, ¿no? Porque Jesús es Dios mismo y por eso Él quiere esa parte, ¿no? Romanos 9:5, por favor. Romanos 9:5.
9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Ya vieron ahí la definición de Pablo? Romanos 9:5. Según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? El cual es Dios. O sea, Pablo está definiendo a Cristo como Dios. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Primera de Juan 5:20, por favor. Una pregunta. Ajá. Aquí, cuando este versículo, ¿cómo lo tendrán los testigos de Jehová? Porque, o sea, aquí está diciendo la Biblia que Jesús, el cual es Dios, ¿no? Y ellos no creen que Jesús es Dios. Ahí su Biblia está cambiada. Está cambiada. Está cambiada, y también es lo que les digo que vamos a ver después de que terminemos este detalle. Vamos a meternos un poquito con ellos. Sí. ¿Y ahora vamos a cuál? Primera de Juan. 5:20. 5:20. Ajá. Sí, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Benditos guardados de los ídolos. Amén. Entonces, ahí está, ¿verdad? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? Hebreos 1:3. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. ¿Me equivoqué? Hebreos 1:3. Sí. No, está más o menos, pero ahí ¿Lo repito? El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Está bien. Está bien, ¿verdad? Traducen lo que vamos a ver ahorita. Que en la Reina Valera, ¿cómo dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, pero está bien, o sea, no, ahí sí no está mal traducida, nada más que lo habla muy contemporáneo, pero sí está bien. Pero dice aquí en la versión Reina Valera 1865, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y resplandor en el diccionario de la Real Academia Española nos dice luz muy clara que arroja o despide el sol u otro cuerpo luminoso. Y aquí busqué en un comentario, en el comentario de Simon Kistemaker, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La palabra resplandor debe ser preferida a variantes de la palabra reflejo, que muchos traductores usan. La luna recibe su luz del sol y simplemente refleja estos rayos de luz a la tierra. La luna de por sí misma no posee luz ni la emana, puesto que no produce luz, ¿verdad? Nada más refleja la luz del sol. Dice, pero el sol como cuerpo celeste irradia su luz en todo su brillo y poder hacia la tierra.
Usando esto como comparación, podemos ver a Cristo como la luz radiante que viene del Padre, así como la luz del sol dimana del sol. ¿Sí? Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. No dijo, yo reflejo la luz. Dijo, yo soy la luz. Él es la luz y en Él no hay oscuridad. Él irradia la luz de la gloria de Dios, de su perfección y majestad. Philip et cumbe cuyes, que está bien raro ese nombre. Philip et cumbe cuyes. Observa que el resplandor de Jesús no es tanto la gloria de la deidad de Dios brillando a través de su humanidad, como la gloria de Dios manifestada en la perfección de su humanidad, que estaba en completa consonancia con la voluntad del Padre. ¿Sí? O sea, repito, la gloria, este teólogo dice, observa que el resplandor de Jesús no es tanto la gloria de la deidad de Dios brillando a través de la humanidad de Cristo, sino al contrario, como la gloria de Dios manifestada en la perfección de su humanidad, que estaba en completa consonancia con la voluntad del Padre, ¿verdad? El resplandor de Jesús proviene del Padre, aunque Él sea en sí mismo luz, ¿verdad? Aunque Jesús mismo sea luz, su resplandor proviene del Padre. El Hijo hace que el resplandor del Padre brille. Es eso lo que Juan escribe en el prólogo a su Evangelio. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Eso en cuál está? En Juan 1:4. El resplandor del Hijo es por consiguiente una extensión de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces cuando dice ahí la palabra, ¿verdad?, que Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia. Ay, fíjense lo que la palabra de Dios quiere decir, o sea, la representación exacta de su ser. El Hijo es la perfecta representación del ser de Dios. En otras palabras, Dios mismo estampó en su Hijo la impronta divina de su ser. Aquí la palabra que se está utilizando es como cuando se va a acuñar una moneda, que se acuña y queda la imagen exacta, ¿verdad?, de lo que se está acuñando. Entonces es lo que quiere decir esta palabra, la representación exacta, ¿verdad? El Hijo es entonces en su ser completamente lo mismo que el Padre. Y nos dice, ¿verdad?, el escritor Simon Kistemaker, no obstante, aunque una impronta, o sea, lo que estamos hablando del es igual al sello que deja la impresión, ambos existen separadamente. ¿Qué pasa cuando se acuña? La moneda ya quedó acá, pero el otro sigue acá. Entonces, o cuando ponemos el sello, ¿verdad?, un sello, ahí quedó la imagen del sello, pero el sello sigue acá. Entonces es lo que está hablando, y es lo que estamos hablando, de ese Dios manifestándose en tres personas, ¿verdad? Un misterio que está bastante más allá de nuestra razón. ¿Sí? El Hijo, que lleva la impronta misma de la naturaleza de Dios, no es el Padre, sino que procede del Padre y tiene una existencia separada. Con todo, el que ha visto el Hijo ha visto al Padre, tal como Jesús se lo explicó a Felipe, que ya lo vimos, Juan 14:5, ¿verdad? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9. Juan 14:9. Sí, y aquí el escritor de Hebreos dice, y Él sustenta todas las cosas
por la palabra de su poder, ¿verdad? El Hijo entonces no es solo el creador del universo, como vimos en Juan 1:2, ¿verdad? Sino también es el sustentador de todas las cosas. Juan 1:3. Los dos pasajes se complementan mutuamente y revelan el poder divino del Hijo. Él habla y por su palabra todas las cosas son sostenidas, preservadas y mantenidas en existencia. Por ejemplo, Proverbios 8:27 al 30, por favor. Proverbios 8:27 al 30. Fíjate que en este lugar de decir verbo, dice la palabra, ¿no? Ajá, es que logos en realidad debe ser traducido como palabra. Pero ahí la reina puso verbo, todavía no sé por qué, pero bueno. 8:27-30. Sí. Proverbios 8, versículos 27 al 30. Sí. Dice, cuando formaban los hijos de la mujer. Proverbios, perdón. 8, 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Ahí habla de dos personas casi separadas, ¿no? Juan, por ejemplo. Juan 1:3 dice, Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Del Logos, del Verbo, ¿verdad? De Cristo. Está aquí diciendo que todas las cosas fueron hechas por el Logos. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Sí? Primera de Corintios 8:6. ¿Sabes qué? Me doy a entender que Jesús ya existía. O sea, como que es que aparenta como si fueran dos personas, ¿no? Es que son dos personas. No, lo que pasa es que tiene unas cucharadas. Y que me da cuenta que Dios le dice a Jesús, así como sale, porque dice, por medio de él las cosas fueron hechas. Es que es un polvito. O sea, no fue que Dios los hizo directamente, la sino cantidad de que cucharadas Jesús hizo son así, ¿no? Como que me da a entender, Dios lo ordenó a Jesús, tú haz las cosas, ¿no? Es que, en la Trinidad, aunque los tres son iguales, hay funciones. Podríamos decir que el Padre es el que como que idea, plantea. El Hijo es la palabra que, cuando en Génesis, ¿no? Cuando dice, el Padre es, voy a crear la luz, Jesús, sea la luz, el Espíritu Santo hace la luz. Entonces, esas son las funciones. ¿Sí? Los tres son en esa parte, ¿no? Entonces, cada uno tiene su función, aún en el plan de salvación, cada uno tiene su función en el plan de salvación. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que dice, todas las cosas por él fueron hechas. O sea, él participó en todas esas cosas, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, ¿verdad? Él participó ahí. Y dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Primera de Corintios 8:6. Pero sí está bien lo que estoy pensando. Sí. Primera de Corintios. O sea, el Padre dice, quiero crear la luz. El Hijo es la palabra viviente. El Hijo es el que dice, sea la luz. Y el Espíritu Santo, el poder, que Él hace el que se lleve a cabo eso. Por eso dice que en Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, Primera de Corintios 8:6.
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Colosenses 1, 16 y 17, por favor. Voy a nombrar aquí como ¿Cómo qué? aquí lo nombra como Señor. Porque dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ajá. Y el cual posee todas las cosas. Y no es Jesucristo como Señor. Entonces, no hay diferencia. Nosotros, para poder interpretar algo, tenemos que interpretarlo a raíz del contexto y a raíz de todo. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre. O sea, nosotros siempre tenemos que orar hacia el Padre. Pero además hay un Señor, un Kurios, que también traducido en el griego es Dios mismo. Es un Señor, alguien que tiene autoridad, que es soberano. Y si estamos utilizando la opción de soberano, estamos dándole atributos divinos a esa persona. ¿Por qué no lo dice tal cual? O sea, porque no expresa tal cual. Bueno, ahí en esa ocasión, porque Pablo está aclarando unos detalles, pero ya vimos en donde sí lo compara igual. Entonces, no puede Pablo en un lugar decir Jesús es igual a Dios, y en otro decir, bueno, no es igual a Dios, y en otro sí es igual a Dios, y en otro decir no es igual a Dios. O sea, no tenemos que ver ese detalle, sino ver lo que nos está diciendo la Escritura y leer versículos antes y versículos después para poder entender por qué está definiendo ese detalle. Dice, pero nosotros solo hay un Dios. Nosotros como cristianos nos dirigimos siempre ¿hacia quién? Hacia el Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Y quién nos ayuda a orar? El Espíritu Santo. Ahí está actuando la Trinidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está actuando en nosotros, ¿verdad? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, un Kurios, que en griego ahí traducido es Kurios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, lo que no es, Pablo no está hablando aquí acerca de que hay un Dios y un semidios, sino está hablando de las funciones. Y es lo que yo les decía hace un rato, en la Trinidad hay funciones, cada uno tiene una función. Jesús, cuando nos enseñó a orar, a sus discípulos, dijo, ustedes van a orar así, Padre. O sea, tienen que dirigirse al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Y quién me ayuda a orar? El Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver la Trinidad actuando, pero hay una función de cada uno. El Hijo se sujetó a la función del Padre. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver ahí ese detalle. Entonces, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son un solo Dios, en tres personas, con personalidad independiente cada una, pero con los mismos atributos. ¿Sí? Y es a lo que se está refiriendo ahí Pablo. Por ejemplo, cuando dice, y el amor del Padre, Pablo dice, y el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Bueno, ¿qué Dios Padre no tiene gracia? Sí, pero ¿por qué entonces Jesús dice que la gracia del Hijo? ¿Por qué no dice el amor del Padre, el amor, la gracia y la comunión del Padre, el amor, la gracia y la comunión del Hijo, y el amor, la gracia y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes? No, porque está definiendo las funciones. El amor del Padre, en los saludos de Pablo al final de las epístolas casi viene ese detalle. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu. ¿Sí? ¿Que a poco no tenemos comunión con el Padre cuando oramos? Sí, pero la comunión, esa comunión la hace real el Espíritu Santo en nosotros. Si no, no hay comunión. Esa es comunión con el Espíritu realmente. ¿Sí? La gracia del Hijo, porque la gracia vino a través de Jesucristo. Juan lo dice, más adelante lo vamos a ver, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Pero acaso Dios no es verdad? Sí, pero esa función de traerlo a la tierra fue de Cristo, fue de la segunda persona de la Trinidad, y por eso esa raíz que ahí debemos empezar a desmenuzar y entender
¿Por qué lo está diciendo Pablo ahí? ¿Por qué está haciendo esa división? No sé si quedó claro. Siempre lo manejan distinto. Porque son dos personas distintas. O sea, volvemos, la Trinidad no es un Dios. No, sí, ya te entendí. Son tres personas. Casi siempre lo pone separado. Siempre lo pone separado en cuanto a nombrar qué es lo que hace cada uno. O sea, ¿Sí? Siempre define personas independientes. Bueno, porque eso querían dejarlo bien claro, para evitar la unicidad y las doctrinas que estaban saliendo. O sea, que era tanto la doctrina de que Jesús no era Dios, como la doctrina de que había un solo Dios y que no había más, como lo que hoy vemos en los testigos de Jehová. Entonces, los apóstoles quisieron dejar bien claro a través de la inspiración, más bien el Espíritu Santo quiso dejar bien claro que hay un solo Dios, pero en tres personas. Y para dejarlo bien claro, lo planteó así. Para yo poder entender bien lo que dice la Escritura, debo entender que hay un Dios en tres personas. Si no, voy a tener un caos a la hora de interpretar la Biblia. Porque por un lado me dice que Dios, el Padre, tiene atributos divinos, pero por otro que Jesús, un ser diferente al Padre, tiene sus mismos atributos. Y aparte que hay un Espíritu Santo que tiene los mismos atributos que el Hijo y que el Padre. Y entonces, ¿hay tres dioses? No, y además se parecen otros espíritus de Dios. Aparte de la parte de los otros espíritus de Dios se nombran. No. Hay No, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, no, pero eso es una alegoría. No está hablando que haya 7 espíritus santos. Pero estás hablando de que puede haber una confusión, ¿no? Así es. ¿No? Sí, afirmativo. Pero entonces hay una triunidad, por eso utilizaron los antiguos ese término, triunidad, tres en uno solo. ¿Sí? El credo más antiguo apostólico que se conoce es ese, que hay un solo Dios en tres personas. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Ya? Sí, es como la de Corintios también, ¿no? Sí, muy similar. 6 es similar. Nada más que un poco más, con más cosas, ¿no? Lo leo y leo esto. Sí. Por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de él todo se mantiene en orden. Entonces, ¿verdad? Dice. Era 1:17 nada más. 16 y 17, estuvo bien. ¿No está bien? Sí. Dice, ¿verdad la Reina Valera? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice lo tuyo? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces ahí podemos ver, dice, todo, ángeles, principados, potestades, dominios, tronos, todo fue creado por medio de él y para él. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y no solo eso, sino que él sustenta todas esas cosas. ¿Quién puede hacer todo esto? ¿Quién puede hacer que todo sea creado por medio de Cristo? Para Cristo, y que a la vez Cristo sustente todas las cosas. Dios. Entonces está diciendo, Dios es Cristo.
Si Cristo no fuera Dios, ¿cómo sustentaría todas las cosas? Como dice Hebreos 1:3, que ya lo leímos, permítanme leerlo, cuando dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? Jesús sustenta todas las cosas con su palabra, que es el mismo poder de Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez, se sentó a la diestra de Dios. Otra vez. Vemos al escritor de Hebreos hablándonos de dos personas, ¿verdad? Una persona, para dejar en claro y que no se mezcle, está diciendo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué ángel puede sustentar con la palabra de su poder el universo? Ninguno. ¿Qué dominio? ¿Qué potestad? Ninguno. Solo Dios sustenta todas las cosas. Solo Dios tiene dominio del universo. Solo Dios puede hacer que algo deje de existir. Dijo mismo Jesús, ¿verdad? Que ni una hoja, ni un pajarillo cae si Dios no lo permite. Pero aquí el escritor de Hebreos me está diciendo que Él es el que hace, que Cristo es el que hace que todas las cosas estén subsistiendo. Entonces, a la vez, ¿quién permite que el pajarillo caiga? ¿El Padre? ¿Y quién más? El Hijo. Porque Él lo está sustentando todas las cosas. Él sustenta la vida de todas las cosas. Cristo mismo lo está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Pero a la vez dice, pero este Hijo se sienta a la diestra del trono del Padre. Otra vez, dos personas. Todavía no entramos a ver al Espíritu Santo, ¿no? Pero dos personas diferentes. Dos personas coexistiendo, ¿verdad? No una persona que cambia de nombre, sino dos personas diferentes. Personalidades, ¿sí? Hebreos 2:10. Dios hizo todas las cosas para Él mismo, que quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso, Dios tiene que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Ok. Hola, tuya. 2:10 de Hebreos. Sí. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjense, cuando está aquí hablando de Dios el Padre, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas que subsisten. Pero en Hebreos 1:3 me dice que quien por quien subsiste todas las cosas es por el Hijo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El escritor de Hebreos quiere dejar bien claro la divinidad del Padre y del Hijo. ¿Sí? Simple y sencillo. Quiere dejar bien claro esa parte de la divinidad. Lo digo completo para que te quede. Dime. Estaba pensando, bueno, es una pregunta muy aparte del estudio. Dime. ¿Es bíblico la cremación? Otra pregunta. El jueves me la preguntaron. El viernes, ayer. ¿Qué? Me la preguntaron. ¿De verdad? Sí. Les digo, mira, no hay algo explícito en la Escritura. Bueno, sí explícito, pero no en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo no era aceptada la cremación. La cremación siempre ha sido una práctica de los pueblos paganos. No una práctica del pueblo escogido por Dios. Entonces, nunca tal
En la historia de la iglesia, más que en épocas recientes, se ha permitido la cremación. Claro, ya cuando no depende de nosotros, pues bueno, no podemos hacer nada, ¿verdad? Caso cuando quemaban a los cristianos en las hogueras y todo eso, ya no se puede hacer nada. Pero ciertamente yo, por decisión propia, es una práctica que hasta los que consideramos héroes de la fe, ¿verdad?, de la antigüedad, reprobaban ese detalle de la cremación. ¿Por qué? Porque lo que dice la escritura de que polvo somos y el polvo volverá. Sí. Entonces, por eso el término cristiana sepultura, como decía el corazón, ese término que se acuñó, hay que darle cristiana sepultura. Todos los cristianos en la antigüedad entendieron eso, aunque la cremación ya se practica por los pueblos no cristianos, pero los cristianos nunca permitieron que eso pasara en el cristianismo. Entonces, rotundamente, pues eso no a la cremación. En cuanto esté de nosotros, ¿va? Ya si alguien nos crema, pues ¿qué podemos hacer? Entonces ese es el punto, no es una práctica cristiana. Vamos a dejarla aquí. Continuará la próxima semana. Para ocupamos un ratito en la oración y porque luego nos olvidamos.